Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense. Todo Malvinas y toda la actualidad nacional desde una perspectiva humanista y cristiana, para construir el futuro de nuestra patria con memoria. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días martes y viernes por www.frecuenciacondor.com.ar. Los días jueves sale por AM 1650 Radio Fénix. Un cordial saludo al doctor Chignoli, su propietario. Y los días sábados de 14 a 17 por Los Ángeles Radio. También un cordial saludo al señor Jorge Sirven, su propietario. Y muchas gracias por emitirnos, tenernos en cuenta. Nuestras vías de comunicación: teléfono 4381-7914, anteponiendo 011 si llaman desde el interior del país. Y correo electrónico lavozdelcondormalvinense@gmail.com. Bueno, las páginas del movimiento: www.movimientocondor.com.ar, www.pdni.com.ar. Y reitero, la radio es www.frecuenciacondor.com.ar. Y ya le damos la bienvenida al creador y titular del programa, el vicecomodoro Horacio Richardelli.
Hola, Horacio. ¿Qué tal, María Lelia? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes toda la audiencia que martes tras martes y también viernes nos sigue con fervor, con devoción a veces, y cuando, bueno, no estamos o tenemos algunas dificultades que no son propias, que nosotros querramos que sea así, empiezan a llamar, a mandar mensajitos de si pasan, si vamos a emitir, vamos a salir. Bueno, sí, hoy estamos, hoy 22 de abril, seguimos con la emisión de La Voz del Cóndor Malvinense. Bueno, acá hemos hablado mucho y muchos años de lo que es la inseguridad. Ya hasta, no sé si a ustedes les pasan, oyentes, están como cansados, pero no solamente cansados de vivir permanentemente en esta inseguridad que todos los días se llevan vidas humanas, policías, fuerzas de seguridad, ciudadanos comunes, para robarle nada, como el otro día, un remisero, 200 pesos que tenía en el bolsillo. Entonces, evidentemente, parece que como contrapropuesta de esto, aparece un juez viciado de nulidad que quiere a toda costa implantar todavía leyes más tolerantes para los delincuentes. Pero claro, yo siempre he recalcado que el pescado se pudre por la cabeza, dicen. Y lógicamente, muchos de estos jueces improbos o ímprobos, no sé, habría que ver cómo se dice, que no son probos, regentean prostíbulos, hacen ostentación de convivir con otros hombres, ostentación de la riqueza, de anillos costosísimos. Pero ustedes ya saben, fue noticia, lo asaltaron para robarle un Mercedes-Benz. ¿A quién? Que fue ministro del Interior, ahora el senador Aníbal Fernández. Le robaron el auto. No sé si le habrá dicho quién era, quién no era, o se habrán dado cuenta, porque tuvo la suerte de que no lo mataran. Si es otro, como fue el caso de un joven anoche, fue asesinado de 4 balazos cuando al llegar a su casa advirtió que había ladrones que tenían de rehenes a su familia. Intentó liberarlos y lo acribillaron en la localidad bonaerense de Wilde, que hasta hace unos días también otro hecho en Wilde. Pero, como decía un vecino cuando lo estaban reporteando, Noé, le pregunta si pasaba en Wilde esto. No, dijo, pasa en Avellaneda, pasa en Moreno, pasa en Capital. Dice, no podemos vivir. Y el reportaje se lo estaban haciendo detrás de una reja. O sea, fíjense que hasta tienen miedo de hablar con un periodista, porque ya no se sabe. Inclusive que lo identifiquen y que ese hombre, dadas las garantías que sí gozan los delincuentes y no gozan los ciudadanos de bien, el que trabaja, el que estudia, el jubilado, el joven, las mujeres, las embarazadas. No hay códigos. De lo peor. No se resisten, le entregan todo lo que quieren.
Este muchacho de Wilde entró ajeno a lo que pasaba en su casa y lo acribillaron a balazo. Lo acribillaron. Y por el otro lado, ¿qué caradurez puede tener que están hablando de cambiar la ley penal? Pero cambiarla no para mejorar los índices de seguridad. Están hablando para mejorar los índices de inseguridad, porque esta es la realidad. Y si esto le pasó, ahora senador, controversial senador, que ya todos sabemos su historia, ¿no es cierto?, de cómo tuvo que salir de la intendencia de Quilmes, en su momento, en un baúl de un coche. Todos sabemos inclusive esa famosa frase de que la inseguridad era una sensación, ¿se acuerdan? Y bueno, en la ruleta de la vida y de la seguridad, porque no queda nadie exento, le tocó a este personaje. Pero ¿saben lo más difícil, lo hasta paradójico de esto que fue? Que puso al descubierto y está más justificando de cómo obtuvo ese Mercedes-Benz 2013, que cotizable al día de hoy está más de $70.000. $70.000 traducido, según el cambio oficial, sería 700.000 pesos redondos. 700.000 pesos, más o menos redondos. O sea, 700.000 pesos. Entonces ahora se la pasa justificando, porque encima que le robaron, que lo asaltó, que sintió, que experimentó en carne propia. O experimentó en carne propia. ¿Lo zurraron un poco? No. Entonces no experimentó nada. No, pero por eso digo, para mí lo reconocieron o se identificó, debe haber querido negociar algo. Disculpe, jefe, no lo conocemos. O lo reconocieron de ser jefes de algo. Entonces, no, es tragicómico, María Leia, Silvia. Es tragicómico porque realmente ahora está queriendo justificar la compra del auto que le robaron. Y es otro abogado exitoso. Otro, como fueron tantos, que él dice que se rompió el alma como profesional trabajando en la actividad privada. No conozco estudios a Aníbal Fernández, ya le digo. No sé, pero se rompió el alma trabajando. ¿Tiene? No entremos a considerar problemas de conciencia porque no sé si las tienen o no las tienen. Pero sí que evidentemente ahora cambió el eje del tema de la inseguridad de haberle robado el coche, ahora al justificar, ¿no es cierto?, por qué tenía un coche de ese tipo. Que no es malo tenerlo, no es malo siempre y cuando uno no conozca, y se molestan los funcionarios públicos que le saquen a relucir todo, porque ya la gente se hastió a las no medidas de seguridad, a la corrupción y a lo que está pasando en el país. Se hastió, entonces todo el mundo de alguna forma busca antecedentes que alguna vez de estos funcionarios, y se molestan porque ¿acaso no están en la vidriera pública? ¿Acaso no saben que cuando están en función de gobierno van a estar en esa vidriera? Que lo van a expurgar, lo van a analizar, le van a mirar desde los modos, el traje,
el coche. Y como en el país siempre hay sospechas, porque las sospechas de que están en cosas ilícitas proviene porque no hay justicia. Pero ¿cómo va a haber justicia? Si estamos diciendo que en virtud de todo esto, y hay todavía un juez garantista que perteneció al proceso, pues todos critican al proceso militar. Sí, se enjuagan la ¿no es boca cierto? con derecho Todos humano. se rasgan la vestidura. Pero ¿quién lo designó? ¿Y quién estuvo y accionó? Y lo virulento que era en sus declaraciones con respecto a la delincuencia y a favor del proceso militar. Escribió un libro. ¿No es cierto? Y escribió un libro. ¿Cómo puede haber gente que todavía, digamos, tenga mínimamente respeto por la justicia? No solamente traducido en lo que debe ser la justicia, en el bien común, la custodia del bien común, todo lo que significa a derecho de llevar adelante administración de justicia. ¿Cómo puede, ante esta situación, todavía hablar de hacer leyes más benignas? ¿Qué quiere? Que ya los pibes de 9 años, aunque hay algunos casos ya que parece que se acercan a esa edad, delinquen. ¿Qué quieren? Que impongan, ¿no es cierto?, una delincuencia cada vez más exenta del control y de lo que sería la responsabilidad de la justicia argentina. Por eso, ver esto, ver cómo mataron también un policía de 23 años, Caseros, ver que todavía estamos con esta inseguridad que todos los días nos está, todos los días ya parece inclusive que muchos no le dan el interés que debería tener estas muertes, porque es como el acostumbramiento. ¿Y qué esperaban después? ¿Qué esperaban? Que no hubieran, cuando agarran a algún delincuente, venganza por manos propias. Hace meses y hace años, y a ustedes, mi conductora del programa, le consta y está grabado, no lo puedo negar, que venimos diciendo que mayormente responsable de lo que pasa en las instituciones del país es la justicia. Pero la justicia no es algo deleterio, la justicia no es innominal. No, la justicia tiene nombres y apellidos. Y son los jueces, la Corte Suprema. Y se dan el lujo, repito, querer presentar anteproyectos de nuevo Código Penal en la cual quieren hacer más benignas las leyes para los delincuentes. ¿Qué tienen en la cabeza? No me haga que lo diga, ¿eh? No, ya se lo imaginan. Realmente, ¿qué les pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa? Esto ya no es el mundo al revés. Ya no es un país dado vuelta, subvertido. Pues ese es el verdadero término. Uh-huh. Cuando habla de subversión es porque se ha dado vuelta. No, acá directamente se ha destruido instituciones. Y también lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, está grabado y de muchos años,
que el haber destruido instituciones fundamentales de la República, como son las atenientes a la defensa nacional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las fuerzas policiales, las penitenciarias, de alguna forma u otra, lo hemos explicado, cómo accionaron, sacándolos de sus roles, destruyéndoles su logística, sacándole el amparo que tenían de esas leyes. Y fíjense a lo que llegamos. Y esto no estamos hablando de un régimen que vamos a decir en la Argentina a contrasensu de lo que es la democracia, la república. No, estamos diciendo que se puede hacer todo eso dentro de una república, de una democracia. Pero ¿qué pasa? Esto, más que es subvertir las instituciones, las han destruido lisa y llanamente. Por eso les cargo mucho la tinta al tema de la justicia. Ojo, encima, los pocos jueces correctos que investigan, que quieren mandar preso a los verdaderos sinvergüenzas, delincuentes de guante blanco, los sacan, los echan, y cuando cae una causa que es cercana a alguno de los dirigentes del poder de turno, se la mandan a los jueces amigos, entre comillas, jueces que a su vez, contra todo derecho, contra todo inclusive orden hasta constitucional y leyes argentinas, determinan haciendo malabarismo, libertades condicionales, diluyen los procesos, archivan las causas, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos todo esto que está pasando, claro que hay responsables. Y señor Aníbal Fernández, senador Aníbal Fernández, se dio cuenta que no era una sensación. Ahora tenemos que llegar a esto. Tenemos que llegar a que le pase a los entenados del poder político. ¿Qué más prueba? ¿Qué va a hacer ahora, además de justificar su costoso coche? Que por más que uno diga, yo lo hice trabajando, yo creo que... Perdón, No, me puedo reír. Cuando No. cuando un político dice, yo lo hice trabajando. Claro, pero quisiera saber cuántos años de su vida, mira, para ver si lo hizo trabajando, voy por el absurdo. ¿Cuántos años de su vida estuvo en la función pública? Y Aníbal Fernández, que yo me acuerde de años, fue concejal, Exacto. fue intendente de Quilmes, fue jefe de gabinete de Eduardo Duhalde, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, primer gobierno de Cristina Kirchner fue jefe de gabinete. Voy a decir algo porque confieso mi absoluta aburrez. No, Pero Cuando Silvia dice que va a decir algo, No. prender los grabadores. No. Cuando un funcionario está en función pública, cuando un abogado, un médico, lo que fuera, médico es otra cosa. Cuando un abogado está en función pública, ¿puede ejercer la función privada? no. Es más, si los colegios de abogados, o de médicos, o de odontólogos, o de lo que sea, de arquitectos, ingenieros, lo que sea, funcionan como corresponde, tienen que bloquearle el título. Se llama bloqueo de título porque está afectado a la función pública, que se considera que es un servidor de la nación. Por tanto, está recibiendo el sueldo que corresponde. Supongo que distintos son médicos que sí, bueno, No. distintos, otra cosa. No, el médico también se le bloquea el título, porque, por ejemplo, el doctor Tabaré Vázquez, que fue presidente del Uruguay, durante los 4 años, 8 creo, hizo 2 periodos, que fue presidente, se le bloqueó el título en el hospital donde él trabaja en Montevideo y
solamente cobraba su sueldo de presidente. Y eso que no es una cosa, digamos, que traiga problemas éticos o morales atender a un enfermo. No. Ahora, En caso de emergencia están todos obligados. vos sos funcionario público y estás ayudando a un presunto, perdón, estoy diciendo, creo que la palabra correcta, presunto criminal. Entonces, realmente, si estás ayudando a un presunto criminal y estás en función pública, estás a contrapartida de toda ética posible o imaginable. Entonces, ¿en qué año? ¿Cuándo hizo esa plata? Por eso, ¿no? De hecho, voy eso, a comentar algo. El juez de la Suprema Corte, creo que todavía está, Augusto Belucio, afrontó un juicio político hace ya muchos años, además de un asunto de pollera que devino en divorcio, después se casó de vuelta, así que no sé cómo quedó. Eso no interesa, una cuestión personal, pero bueno, justamente junto a esa causa se le hizo juicio político, del cual salió airoso, porque no se le encontró, porque se sospechaba que litigaba siendo ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque él formaba parte de un estudio con 2 socios más y, digamos, trabajaba ahí paralelamente a su función como ministro de la Suprema Corte. Él dijo que había quedado solamente su nombre, su diploma y su despacho, porque como quedaron en reserva para que el día que él ya no fuera ministro de la Suprema Corte volviera a su trabajo. O sea, que ¿cuándo se rompió el alma este muchacho? Y yo no lo veo, sinceramente, desde que yo me conozco con pelos, digamos, Aníbal Fernández es político. Aníbal Fernández es un poco más joven que yo, pero... Bueno, pero trabaja horas extras. Sí. En la vida particular. A mí me tienen pero tan no puede, harta. si trabaja horas extras en la vida particular, entonces hay que no se dedica a la función. No solamente eso. Es incompetente. Es incompetente. No, y privadamente no es incompetencia. Privadamente no, Si pero es entonces del mismo Estado, sí. Hay que delegarlo, hay que sacarle la función pública, porque o vos tenés que decidir, función pública o privada, no podés las dos cosas. Vos estás hilando muy fino. Y bueno, pero entonces hay que hacer todo lo que hizo Aníbal Fernández en función pública, mientras que al mismo tiempo hizo función privada, todo lo que hizo hay que llevarlo para atrás. Pero con que se investigue. La evolución patrimonial. La evolución patrimonial y te va a dar cuenta. Si tuviéramos una Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, la famosa DGI, como le decíamos antes, que era su antiguo nombre, que funcionara como corresponde, lo que pasa que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el doctor Ricardo Echegaray, también tiene la parte de atrás, el pompis, como dicen en España, sucio. Entonces, claro, ¿cómo va a investigar el que no tiene autoridad moral para, digamos, para ejercer su cargo? Si él le regaló un Audi, un autazo que vale una fortuna a una nena de 18 años, regalo de 18 años, a mí me parece una barbaridad regalarle a una nena de 18 años un Audi. Querido, regálele un autito chiquito como para que empiece a manejar y que se deje jorobar, va a hacer torta en cualquier esquina. Pero bueno, así, y después, bueno, viajes en Fly Emirates, no sé, lujos, casa en Punta del Este y un montón de cosas de las cuales uno dice, bueno, ¿qué autoridad moral tiene ese tipo para exigirme a mí que yo pague impuestos? Y me agarraron mal porque estoy haciendo la declaración de bienes personales en estos días y tengo una bronca bárbara por lo que nos cobran por tener simplemente una casa y un auto. No, bueno, yo quiero... Sos una oligarca vos también. Soy oligarca. Terrible. Bueno, pero hay tipos y tipos de oligarcas, ¿sabías? Está el que es oli, ¿sí? Que monopoliza, porque oli viene de oli es de oligopolio, o sea, privilegio de unos pocos. Privilegio de unos pocos. Pero también está el oligarca. Ah, sí, el que huele el popó del resto. No, es el que directamente llega a ser oligarca afanando, pues garcándote, como dicen los pibes. No huele garca, o sea, huele el popó del resto. Bueno, hablando de todo un poco, vamos a cerrar el bloque porque nos quedan 30 segundos, perdónenla. Bueno. Después, dentro de la inseguridad, después me gustaría hablar del tema del accidente de tren. Porque eso también entra. Pero antes quiero rendir un homenaje el día 19 de abril
fue el Día Nacional de la Policía. Así es. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos.